¿Qué tal? Un saludo a todos los presentes. Nosotros somos el equipo Escuadrón Lobo, que está conformado por Alan Ramírez Mendoza, David Salazar Hernández, Luis Antonio Espinosa Mayorga, Diego Oliver Cervantes Rosas, Rafael Rendón Ramírez y un servidor, Víctor Hugo Telles Rodríguez. El día de hoy presentaremos el tema La historia y antropología a propósito del cuerpo, de Alfredo Martínez Sánchez, esperando sea de su agrado y guardando un respeto hacia los presentes. Hola, mi nombre es Alan Ramírez Mendoza y hablaremos de la historia y la antropología. Se puede decir que el cuerpo humano se ha convertido en un fecundo lugar de intersecciones disciplinarias que favorecen particularmente el encuentro de la historia y la antropología. En una conferencia del sociólogo y antropólogo Marcus Mars de 1974, convocó una triple perspectiva, las cuales son sociocultural, psicológica y biológica. A su vez también anticipa que la investigación histórica antropológica señala que la naturaleza social de los mismos perfila tanto una perspectiva histórica como una aproximación propiamente etnográfica. Estas dos disciplinas, la antropología e historia, no han dejado de aproximarse o de encontrarse en los últimos años. En ocasiones la antropología ha sustituido el trabajo de campo por la documentación histórica y la historia ha entendido su labor como un descubrimiento del otro análogo al del antropólogo. Por otra parte, las infracciones de las ideas positivistas y de los modelos científico-naturales en la antropología han reducido su distancia con respecto a otras ciencias sociales o humanas. El autor Briens, en su libro El estado de la cuestión, analiza algunos ejemplos recientes de la relación entre la antropología e historia, que indica que por una parte tenemos los trabajos de un grupo de historiadores sociales ocupados con ideas y materiales antropológicos, que darían como resultado distintas variantes de antropología historizada o historia antropologizada. Por otra parte, encontramos a historiadores y antropólogos que intentan coordinarse explícitamente para estudiar un tema común, las relaciones entre significado y poder. El diagnóstico de Geertz indica que el interés recíproco entre la historia y la antropología perdurará, pero tampoco conducirá más allá de la situación actual, ya que puede pasar que la amalgama de los dos campos se convierta en uno o que uno de estos dos desaparezca. Soy Luis Antonio Espinosa Mayorga y les hablaremos sobre la antropología como ciencia. Fue causada por la observación de los pueblos sin historia. ¿A qué se debe esto? A que estos pueblos tenían la capacidad de formar algunas historias o bien siendo capaces de tener algunas lenguas, culturas, entre otras cosas, que los hagan reflexionar o hacer partícipes de una civilización más avanzada, por lo que antropólogos e historiadores decidían investigar más a fondo acerca de estos pueblos. Esto ocurrió al paso de la antropología social. Su limitación se debía a la escasez de documentos. El interés de los antropólogos nunca tuvo un fin, sin embargo, buscaron nuevas formas de estudio para la historia, pero estas no eran del todo suficientes. Los investigadores, por su parte, difícilmente podían rescatar información. Cuando los cambios sociales se aceleraban, ocurre el paso a la descolonización. Entonces, el punto de vista histórico se acentuaba. La historia ha recibido varios cambios en torno a lo que va de todo el año. Esto se debe a los pueblos que no tienen historia. Para que puedan sobresalir, los antropólogos tenían que tomar en cuenta los cambios que tenían estos pueblos, sus lenguas, sus culturas, sus tradiciones, entre otras cosas. Es de vital importancia la historia oral, donde se recalcan un cuestionario acerca de los antropólogos. G. Gaby trabajó como antropólogo, llegando a afirmar que la historia tenía que ser transmitida de generación en generación.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Rendón Ramírez y prosigo con la presentación. A pesar de que hay momentos en que los historiadores se han hecho investigadores de campo y los antropólogos se han hecho historiadores para comprender el pasado del pueblo que estudian, a pesar de este intercambio entre historia y antropología, ambos conservan su identidad en la medida en que sigue siendo cierto que la historia es esencialmente documental y trata especialmente del pasado, y la antropología social es esencialmente de observación y trata sobre todo del presente. Pero, para Bowie, solo se confunden en algunos casos límites. Con respecto a la tradición francesa, el mismo autor señala que la convergencia entre historia y antropología se ha producido en Francia más que en cualquier otra parte. Se cita a Martin como un pionero de la antropología con su obra Quinze Generation de Bas Bretons. Por su parte, de los historiadores franceses, bajo la doble influencia de la Escuela de Annales y de Durkheim, han estado frecuentemente abiertos a la influencia de la antropología, especialmente en el estudio de la familia, el parentesco y el matrimonio. A partir de la década de los 60, las fuentes orales se sitúan en el centro de la relación de la antropología y la historiografía francesa. Por una parte, los historiadores acuden a fuentes orales, mientras que los antropólogos se adentran en la investigación histórica de sus pueblos. En el momento que se usaron fuentes orales africanas, empujaron a los antropólogos franceses a interesarse por la historia cuando quisieron comparar los testimonios de fiabilidad culturalmente condicionada con fuentes escritas. Paralelamente, los discípulos de Braudel se interesaron por la antropología histórica y algunos años más tarde antropólogos como Marc Auge comienzan a interesarse por una antropología del presente, haciendo la sociedad actual un terreno de investigación etnológica. En la escena francesa encontramos tres movimientos cercanos en el tiempo: el recurso de los antropólogos africanistas a la historia, el desarrollo de la antropología histórica en el contexto de los anales y los inicios de la inflexión hacia una antropología del presente. Para continuar con esta presentación, en 1982 se dice que había un deseo de que la historia, la antropología y la sociología formaran una sola ciencia. Algunos autores, en este caso de nuestro país el profesor Alfredo Jiménez, entiende la antropología histórica como etnohistoria, que para él es contemplada como una disciplina más antropológica que histórica. El etnohistoriador es el antropólogo que utiliza documentos escritos. Goff y Nicholas Rowe hablan de que una historia global debe completar la atención hacia el cuerpo, con la consideración de la base material de la sociedad, así como sortear el peligro de una idealización del cuerpo. Y que el cuerpo tenga una historia supone de entrada su condición cultural. Precisamente la idea de que el cuerpo pertenece a la naturaleza y no a la cultura ha jugado un papel fundamental en el olvido del cuerpo en la investigación histórica. Hola, mi nombre es Diego Oliver Cervantes Rosas, estudiante del primer año Grupo C y pertenezco al equipo Escuadrón Lobo. La primera parte de esta introducción está dedicada a enhebrar brevemente estas excepciones. Lucien Febvre y Marc Bloch sitúan explícitamente la empresa de los autores en la tradición de la Escuela de los Anales. Contestando la pregunta de por qué la Edad Media, se pone de lado lo que significa el triunfo del cristianismo, puesto que marcó las ideas y las prácticas corporales. Desde un punto de vista más general, la Edad Media resulta de mucha importancia para la antropología de la historia, puesto que la presión caracteriza la dinámica de la sociedad así como la civilización medieval. Entre las principales se encuentra la tensión entre cuerpo y alma. La ideología del cristianismo reprime el cuerpo y justifica la humillación. Desde el punto de vista de la comunidad cristiana, esta es una interpretación positiva del cuerpo. Esta tensión se manifiesta de diversos modos, pero hablando emblemáticamente, está representada entre el carnaval y la cuaresma. Una circunstancia en este proceso fue la transformación del pecado original en el pecado sexual. La figura de la mujer está vinculada a la presunta imperfección de su cuerpo,
llegando a atribuir la fecundación solo al sexo masculino. La naturaleza humana es sexualizada a través de la noción de la carne, y hace frente al lema: el cuerpo es la prisión y el veneno del alma. La Edad Media ignoraba lo que nosotros conocemos como el amor, pero esto no implicaba la falta del erotismo. Incluso junto a la represión del cuerpo, estos los encontramos en canciones, esculturas y o fabliaux, que es la manifestación del erotismo que se representa de manera obscena. Soy David Salazar Hernández, mi equipo es el Escuadrón Lobo y daré continuidad a la exposición. En lo que corresponde a la alimentación, encontramos el ayuno, el ascetismo, la penitencia, así como la gravedad del pecado de gula. Por otro lado, el desarrollo de determinados aspectos culturales desde un enfoque gastronómico consideraba la alimentación como una de las principales fuentes de placer. El cuerpo sigue presente por medio de lágrimas y risas. En un inicio, las lágrimas se consideraban como renuncia de la carne. Posteriormente llegan a ser asimiladas como una gracia o don divino, ya que representan una comunicación entre el cuerpo y el espíritu. Por otro lado, la risa siempre tendrá vínculo con el cuerpo. El cuerpo desnudo podía ser pecado, pero también significaba belleza e inocencia. En la polémica dada en el paraíso, triunfa el bando de los partidarios de la desnudez, puesto que se restaura el estado anterior al pecado original. Las oscilaciones semejantes se persiguen también a través del examen del sueño, de la vejez, de la actitud ante la enfermedad o el dolor, ante el cuerpo de los muertos, ante el trabajo, escenificando la riqueza de una visión compleja del periodo. La metáfora organicista del cuerpo se refiere a lo político. Por ejemplo, el Estado es el cuerpo, el príncipe ocupa la cabeza y el Senado ocupa el lugar del corazón. Otro ejemplo es: la cabeza es el Papa y el corazón el Rey. Esta metáfora puede ser interpretada diciendo que el valor simbólico de la cabeza es representado por quien dirige. El corazón indica todo lo que hay de espíritu en el hombre, pero también la vida afectiva. La temática de la obra hace que el uso de las diferentes técnicas, actitudes o ideas relativas al cuerpo sea frecuentemente algo superficial. A cambio ofrece una visión de conjunto, y las notas, junto a la bibliografía, invitan a adentrarse en los numerosos caminos franqueados. La historia de las representaciones se mezcla con la de las técnicas, las instituciones e incluso con la de realidades o fenómenos propiamente psíquicos. Es posible que los perímetros de una historia del cuerpo estén un poco delimitados, aunque sus orillas no puedan dejar de ser anchas y transitadas. Bueno, ha sido todo. Aquí está nuestra bibliografía. A continuación, también nuestras evidencias. Espero haya sido de su agrado esta presentación. Estamos para resolver dudas. Somos el equipo Escuadrón Lobo y recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.